Hola, queridos amigos. Mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida a este canal. Hoy vamos a iniciar con una serie de mensajes en relación a temas controversiales, a temas contemporáneos que se están discutiendo sobre el ser humano, sobre sus fundamentos, sobre la razón de ser, sobre la creación del ser humano. Así que yo te invito a que nos acompañes hoy en este primer mensaje que comenzaremos en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Bueno, sin más, te invito a que nos acompañes. Si no te has registrado en el canal, hazlo. Eso nos ayuda para que este mensaje llegue a muchas más personas. Le das un like a la campanita y entonces el algoritmo lo manda a muchos más y así colaboras para que muchos más escuchen este mensaje de la palabra de Dios. Bueno, continuemos. Voy a dar una introducción breve, pero que igual nos arroje un poco de luz sobre nuestra vida hoy en relación a los temas contemporáneos, a la luz siempre de la Biblia. La historia de la humanidad ha sido dividida en 5 diferentes etapas: la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Nosotros en este momento estamos en la edad contemporánea. La edad contemporánea inició eh, en 1790, por ahí, hasta nuestros días. Algunas características de la edad contemporánea, bueno, eh, está la edad, es que tenemos la época moderna, la época posmoderna, la época moderna líquida. ¿Y por qué estoy dando estos datos? Bueno, porque estas épocas son como un ambiente. ¿Sabe? Como cuando usted va a la computadora y usted tiene un ambiente, un software, y ese software le permite navegar a usted. Por ejemplo, si usted tiene Windows, usted puede abrir muchas aplicaciones que solamente se abren en Windows. Pero si usted tiene Safari, usted va a poder abrir un montón de aplicaciones que se mueven en Safari, que son y pertenecen a Safari. Bueno, de la misma manera vienen a ser las épocas, son como ambientes, ambientes en los cuales la humanidad se está moviendo a todo, a nivel de todo el globo terráqueo. Entonces, hablemos un poquito de estas épocas para ir luego aterrizando en el texto bíblico propiamente. La época moderna fue un periodo en el cual se dieron cambios en la tecnología y la industrialización, repercutiendo en los medios de comunicación, en la vida laboral, en las relaciones interpersonales. En la época postmoderna se caracterizó por el individualismo, por un desinterés con respecto a lo social, por un rechazo a las normas tradicionales, por un no existe una sola verdad, sino que diversos modos de adquirir el conocimiento, una sociedad de consumo, una pérdida, eh, digamos que de la verdad histórica, y más bien un énfasis en la justicia, en la equidad social, economía. Esos fueron como los temas de la época posmoderna. Y luego, dentro de la misma eh, etapa contemporánea, se ha dado lo que también se le llama la época moderna líquida. ¿Qué es la época moderna líquida? Bueno, la época moderna líquida es la forma en cómo le ha llamado a esta época actual en que estamos el sociólogo y filósofo Simon Bauman, y él dice lo siguiente, que propone un proceso de individualización que liberta al individuo de ataduras colectivas, que trae una inestabilidad, esta época, inestabilidad laboral, que hay una sobredosis de información sin filtrar, la economía del exceso, o sea, gastemos mucho, la falta de credibilidad de los modelos educativos, el fin del compromiso mutuo y las relaciones interpersonales fugaces.
configuran a la sociedad líquida. El consumismo, la gratificación inmediata, la incertidumbre producida por la vertiginosa velocidad de los cambios que han debilitado los vínculos, las relaciones entre los seres humanos. Filósofo describe la condición constante, la movilidad y los cambios en las relaciones, en las identidades, en la economía global, dentro de la sociedad contemporánea. Se basa en los conceptos de fluidez, de cambio, de flexibilidad, de adaptación. Entonces, estas épocas que mencioné anteriormente, la moderna, la posmoderna y la líquida, son parte de la etapa contemporánea del ser humano, que es la etapa en que estamos. Ahora, la moderna, la posmoderna y la líquida, entre ellas se traslapan, pero no dejamos de notar que hay algunos énfasis en cada una de ellas. Y nosotros posiblemente ya estamos en esta etapa líquida, muy adentrados. Como decía anteriormente, uno de los elementos de esta etapa son precisamente la verdad. La verdad ya no es una, la verdad y las formas de adquirir el conocimiento son varias. Bueno, ¿y por qué esto es importante para nuestro tema hoy? Porque yo quisiera que habláramos de los fundamentos que Dios le dio a la humanidad en el mismo texto bíblico, en el primer libro de la Biblia, que se llama Génesis y que significa el inicio. Y que de alguna forma el estudiar este texto nos ayude a poner los piecitos en la tierra, a recordar cuál es la verdad, porque existe la verdad tuya, existe la verdad de los demás, pero existe una verdad soberana y es la verdad de Dios. Y la Biblia es la verdad de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos ruido de un lugar y ruido del otro y ruido del otro, lo mejor que podemos hacer es venir al texto bíblico para conocer la verdad absoluta. Y la verdad absoluta siempre va a venir de parte de Dios. Entonces, todas las demás verdades, las verdades relativas, quedarán filtradas por la verdad absoluta de Dios. Veamos qué nos dice el texto bíblico en esta época de tantos ruidos, de tantas verdades, de tanto movimiento, en esta época en que inclusive tenemos que enfrentar retos como comunidad de fe. Entonces he escogido este texto porque este texto arroja luz en varias direcciones sobre temas contemporáneos, controversiales que tenemos hoy en la mesa y que debemos de entender desde la perspectiva bíblica para que podamos defendernos. Y no me refiero a defendernos de los demás, defendernos de todas estas corrientes, de estos pensamientos, que si no conocemos lo que Dios dice de ellos, pues nos pueden confundir. Así que entremos en el texto. Génesis 1, del 26 al 31. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el sexto día.
de la creación. Así que encontramos a Dios creando todo lo que existe. Y acá en el sexto día le pone la cherry, como quien dice, a la punta del helado, creando al ser humano. Y aquí comenzamos con este primer estudio de esta serie en temas contemporáneos, temas controversiales a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura. Dios creó al ser humano. Empecemos por ahí. Y como leía anteriormente, el Génesis capítulo 1 de los versos 26 al 31 nos hablan de esto. Dice que estaba Dios y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Ahí encontramos un plural, hagamos. Es un plural, ¿por qué? Porque está representando a la Trinidad desde el mismo origen, cuando no existía nada. O sea que ahí no podríamos decir, ah, bueno, es que Dios estaba con Adán o Dios estaba con no sé quién. No, en ese momento Dios estaba creando la creación, valga la redundancia. O sea, no había más nada que Dios. Sin embargo, está en un plural, hagamos al ser humano, porque ya ahí está representando la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El hecho de que Jesús se nos haga más visible en el Nuevo Testamento no significa que no estaba desde la eternidad, de que no ha existido desde la eternidad. Y esto lo que representa es que sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, pero son tres personas. Claro, tú me dirás qué difícil está ese concepto, dificilísimo para la mente humana. Y parte de lo que aquí tenemos que enfrentar es que hay conceptos de la Biblia que solamente pertenecen al conocimiento de Dios. Entonces, que si podemos entender el concepto de la Trinidad, nosotros los humanos, ha sido de forma muy fácil. No, y posiblemente nunca lo vamos a entender, sino hasta que lleguemos a la presencia de Dios un día. Pero eso no significa que no es verdad. Y por otro lado, además, no podemos esperar entender a Dios. ¿Por qué no? Pues claro que no, porque somos humanos y Él es Dios. El día que nosotros logremos entender a Dios, pues dejó de ser Dios, porque está ya apto para ser entendido por una mente finita como la tuya y como la mía. Entonces, continuamos. El verso 26 dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. El ser humano tendría entonces una similitud, sería parecido a Dios, pero no sería igual. Dice, hagámoslo a nuestra semejanza, pero no dice igual a nosotros. O sea, que no sería el ser humano un Dios en proceso, ni tampoco sería un Dios pequeñito, como algunas religiones le llaman, un Dios más pequeño. Pero sí tendría características superiores a los animales. No sería un animal que iba a evolucionar, no. Eso no es lo que dice el texto. Sería un ser superior a los animales. Leo de nuevo para ustedes. Hagamos al ser humano a nuestra imagen. Sí, hay una gran diferencia entre Dios haciendo al ser humano, que dice que lo va a hacer a su semejanza, que Dios que estaba haciendo los animales anteriormente. Hay una gran diferencia. En ningún momento cuando hacía los animales, si usted lee los versos anteriores, va a decir, hagamos a los peces a nuestra semejanza. No, esta frase solamente es adjudicada para el ser humano. Solo el ser humano es hecho a la semejanza de Dios. ¿Esto qué te habla? Bueno, esto arroja luz sobre muchos temas, pero uno de ellos es sobre el hecho de que Dios creó al hombre. El hombre no es producto de una explosión, de la evolución, de un Big Bang, de una explosión y que se convirtió en una molécula, se convirtió en lo que tú y yo somos hoy, en seres humanos. No, la Biblia dice que Dios creó
los animales, los árboles, la naturaleza, y luego dijo, creamos al hombre, al ser humano, a imagen y semejanza nuestra. El ser humano fue creado por Dios. Y esto es algo importante para el creyente, porque esto contradice completa y radicalmente las teorías de la evolución. Y sí, la Biblia lo contradice. Y no hay gris. No, no es o blanco o negro. O tú crees que Dios creó al hombre o tú crees en las teorías de la evolución. Pero no hay un gris acá. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y dirás, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible? Pero es que para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo Dios no va a poder hacer esto si es que es Dios? Y además el texto bíblico nos lo dice. Aquí nos está contando la historia de cómo es que Él hizo la creación y cuándo fue que creó al ser humano. Continuamos. Entonces dice, será hecho a imagen y semejanza. Bueno, ¿qué significa esto? Si el ser humano será hecho a semejanza de Dios, a diferencia de los animales, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, por ejemplo, para mencionar algunas, características propias de la semejanza a Dios, en lo que sí nos parecemos a Dios, es en que somos seres espirituales. Dios es espíritu. Nosotros también somos espirituales. Nosotros somos inmortales, igual que Dios. Si no es que cuando nos vamos de este cuerpo se acaba nuestra vida, nuestra existencia. Se acaba nuestra vida en la tierra, pero no nuestra existencia. Nosotros somos inmortales. De aquí nosotros partimos y otro cuerpo nos es dado. ¿Qué cuerpo? Bueno, no vamos a entrar en el detalle porque tendríamos que ir a muchos textos más de la Biblia, pero la Biblia dice que nos será entregado un cuerpo que está apto para poder entrar a la dimensión donde está el cielo y también donde está el infierno, que es un cuerpo que no se corrompe, es un cuerpo que puede seguir hasta la eternidad, es un cuerpo que nunca se va a enfermar, es un cuerpo que no necesitará otro funeral, porque no será de carne, es un cuerpo incorruptible. Entonces, uno de los aspectos en los cuales somos semejantes a Dios es en nuestra espiritualidad. Somos espirituales como Dios y una expresión de esa espiritualidad es que somos inmortales. Un ser moral, esta es otra característica en la cual somos semejantes a Dios. Somos seres morales. Llevamos dentro nuestro la santidad de Dios. Llevamos esa esencia, esa moral, ese toque de Dios, de lo que es ético, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Por eso, los 10 mandamientos son dados en el Antiguo Testamento, cuando todavía no había venido el Espíritu Santo. Porque ustedes saben que el Espíritu Santo vino después de que Jesucristo ascendió a los cielos. Entonces, ¿por qué Dios le daría a los seres humanos los 10 mandamientos si el Espíritu Santo es el que nos ayuda a obedecer a Dios? Y ellos no tenían al Espíritu Santo. Porque hay como una materia prima en el ser humano, ¿ven? Una materia prima que es al que tiene semejanza con Dios. Y parte de esa esencia es precisamente la moralidad. Entonces el ser humano ya estaba con ese sello, con esas huellas digitales de Dios, por decirlo de alguna manera, en el cual está incluida la moral, el no matar, el no robar, esos principios que el ser humano, aunque no sea creyente, los lleva dentro y sabe que hace mal cuando lleva a cabo un daño físico que le hace a otra persona, aunque no la conozca. El ser humano lo sabe. Aunque no tenga principios de Dios, aunque no sea creyente, aunque no tenga relación con Dios, si una persona corta a otra persona, mata a otra persona, sabe que está haciendo mal, porque está ahí en la conciencia, ese lugar espiritual que Dios le ha dado a todos los seres humanos, en lo cual somos semejantes a Él. Otro aspecto es
un ser intelectual. También en eso somos semejantes a Dios. Tenemos la facultad para razonar, tenemos la facultad para pensar, para analizar, para dirigir, para gobernar. Eso es parte de la intelectualidad que Dios nos ha dado, que tú y yo tenemos. Y la tenemos porque somos semejantes a Dios. Claro, hay muchos aspectos en los que no somos semejantes a Dios, que son características que solamente Él tiene. Como por ejemplo, voy a mencionar alguna, por ejemplo, la inmanencia de Dios. Eso no lo tiene el ser humano, lo tiene solo Dios. ¿Qué es la inmanencia de Dios? La inmanencia de Dios es esa característica que solo Dios tiene, de que está en todas partes y en todas partes está completo. Muy profundo, ¿no? Está en todas partes y en todas partes está completo. Ese es nuestro Dios. Sí, ese atributo, esa característica, no nos la transfirió. En eso no somos semejantes a Él. Él es el único que está aquí y está aquí a mi lado, está conmigo y está completo. Y también está al lado tuyo, ahí sentado a la orilla de tu cama, ahí sentado en tu auto. Está completo, pero también aquí está completo. Eso se llama la inmanencia de Dios. O por ejemplo, Dios todopoderoso, todo lo puede, todopoderoso, todo lo puede, todo es todo, todo, absolutamente todo. Tú y yo no podemos, todo no es posible para nosotros. Nosotros no podemos hacerlo todo, Él sí. Esos son características de Dios que no le transfirió al ser humano, pero hay algunas, como mencionaba anteriormente, que sí nos transfirió. Repito, la espiritualidad, somos inmortales como Dios; la moral, somos seres morales como Dios, y llevamos en nuestro ADN de Dios, de parte de Dios, la moralidad, lo correcto y lo incorrecto. Y la intelectualidad, la capacidad de pensar, de razonar y de gobernar, de dirigir. Ahora, también dice el mismo texto que leímos anteriormente: hagamos el ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y luego inmediatamente dice que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre los animales que se arrastran por el suelo. O sea, que tenga dominio. Aquí la palabra dominio es que pueda gobernar, que tenga capacidad de razonar, de gobernar, de pensar, para que pueda dirigir toda la creación. Eso es a lo que se refiere. ¿Tendría entonces el ser humano la capacidad de gobernar? Dios lo capacitó con facultades intelectuales para razonar, para organizar, para planear, para evaluar, para dirigir, lo cual implica una capacidad más allá que todo eso, que es la capacidad emocional. ¿Por qué? Porque si Dios le delegó al hombre esta gran capacidad para gobernar la creación, bueno, quiere decir que también tiene la emocionalidad que le va a permitir proveer y buscar el bienestar de toda esa creación que Dios le está dejando para que la administre. Entonces, dentro de esa emocionalidad hay una capacidad de apreciar, de honrar, de reconocer lo verdadero de lo que no es verdadero, de reconocer lo hermoso, la belleza, de poder discernir y ver lo que es falso, de también lo que es cruel, sobre toda la naturaleza que Dios le ha entregado.
Dios creó al ser humano entonces con una autoconciencia, con una santidad interior, y creó al ser humano. Y cuando hablamos de ser humano, nos referimos que creó al hombre y a la mujer. Dios creó a ambos con todas esas características. Eso dice el texto bíblico. Y eso acabamos de leer, que tanto el hombre como la mujer están dentro de la palabra ser humano. Y Dios a ambos los creó, perdón, con esas similitudes a él. Y esto también arroja mucha luz para nosotros entre estos temas contemporáneos que están en la mesa de discusión sobre la antropología. Porque como usted va a encontrar en este texto, si lo lee cuidadosamente más tarde, mañana o el fin de semana, el texto bíblico se refiere al ser humano. El texto bíblico se refiere a que Dios creó al hombre y Dios creó la mujer. Y esta es la antropología bíblica. Sí, ustedes pueden leer acá que Dios no creó un tercer sexo. No fue que Dios creó al hombre y luego creó a la mujer y después creó un tercer sexo. No, Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y esta es la antropología bíblica. Y si no, usted lea el texto y va a ver que no encuentra que Dios haya continuado creyendo a otros seres humanos con sexos diferentes. Y dijo, y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Sean fructíferos, o sea, den fruto, hagan el trabajo, pero además dice, y multiplíquense. Y es que solo el hombre y la mujer tienen la facultad de poder multiplicarse. Aquí Dios se está refiriendo al ser humano, no se está refiriendo a los animales que creó antes, se está refiriendo al ser humano y dice que se multipliquen, que llenen la tierra, porque aquí Dios está creando a Adán y a Eva. Y luego les dice que llenen la tierra y usted puede continuar leyendo el libro de Génesis y va a poder ver cómo es que la humanidad empieza a aparecer. Lógicamente, siempre tengamos en perspectiva que la Biblia no es un libro de sociología. No se va a referir en detalle a todos los grupos étnicos ni a sus comportamientos. La Biblia tiene como propósito revelarnos el plan de Dios de salvación para la humanidad. Entonces, muchos aspectos de la Biblia son mencionados, pero con el propósito de irnos guiando en el plan de salvación de Dios. Por lo tanto, no puede hablar sobre toda la historia de la humanidad, ni sobre todas las personas que fueron apareciendo, ni todas las familias que existieron. Se van a mencionar las familias que tienen relación con el plan de salvación, pero no quiere decir que solo esas familias existieron. Ah, claro, porque si no, pues la Biblia sería un libro que no se acabaría nunca si contuviera toda la información de lo que ha sucedido en la tierra. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Dios le da al ser humano la capacidad y responsabilidad de multiplicarse, de llenar la tierra y de gobernarla. Bendijo Dios a los seres humanos y esta bendición tiene un significado muy profundo y mucho más amplio que lo que Dios hizo o bendijo a los animales. La bendición que Dios le da a los seres humanos es mucho más amplia y mucho más profunda. Y no es la misma que le dio a los animales. O sea, los animales estaban en una categoría y el ser humano en otra. Entonces, el ser humano no viene de un mono, no viene de un animal. El ser humano fue creado ser humano y desde el principio fue hecho a imagen y semejanza de Dios.
Desde el principio le fue dado el espíritu, la inmortalidad, que Dios no se la ha dado a los animales. El intelecto, que Dios no se lo ha dado a los animales. La ética, la santidad, la moralidad, como usted quiera llamarle, que no se le ha dado a los animales. Luego dice, llenen la tierra y sométanla. O sea, le da la autoridad para gobernar. Donde dice sométala, esa autoridad se refiere a gobierno. Dios hace al ser humano responsable y le da responsabilidad sobre la creación. Le delega. Eso se llama autoridad delegada. No es que el ser humano puede ir y hacer con la naturaleza lo que se le antoje. No, el texto lo que habla es de una autoridad delegada. Dios le da la responsabilidad de administrar lo que él creó para el bien del ser humano, pero también para el bien de la misma naturaleza. Por eso es que parte de la ética bíblica y de los creyentes debe ser cuidar la naturaleza, los árboles, el campo, el agua, cuidar el hogar que Dios nos dio, porque desde el inicio Dios le entregó al ser humano la responsabilidad, responsabilidad que no hemos manejado muy bien, por cierto, pero es parte de lo que Dios le delega al ser humano y se lo delega, ¿por qué? Porque el ser humano puede con ello, porque para eso le dio Dios esa dosis de intelectualidad semejante a la de él. Que si lo hizo tan intelectual y tan inteligente como Dios, no, no creo. No somos capaces de construir el universo que Dios ha construido, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí nos dio mucho de su intelecto para que podamos hacer nuestro trabajo. Y también le dio el, la orden de que se multiplicara. Y luego dice el verso 29, que ya lo leí para ustedes anteriormente. También dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los seres vivientes que se arrastran. Y así sucedió. Dios dio alimento para todos, las criaturas y para el ser humano. Dios proveyó. Qué Dios tan tierno, tan inteligente. O sea, Él pensó en todo lo que Dios ha hecho en la creación y también pensó cómo se iba a alimentar cada una de sus criaturas. Instrucciones que le dio al hombre para administrar lo creado de manera que haya alimento para todos los animales y también para el ser humano. Y Dios espera armonía, orden, convivencia en esta residencia temporal. Y es que Dios, en su gran amor y misericordia, nos ha dado el gran privilegio de ser además sus hijos. No solamente fuimos creados por Él, sino que ahora podemos ser sus hijos. ¿Y por qué hay diferencia entre ser creado por Dios y ser hijo o hija de Dios? Claro, hay una gran diferencia. Todo lo que hemos escrito y lo que él ha escrito y hoy hemos explicado en estos minutos anteriores se refiere a la creación de Dios. Pero para ser hijo de Dios, tenemos que creer en Él como Señor y Creador del universo. En este texto encontramos respuesta a algunos de los desafíos que como comunidad, como sociedad e inclusive como iglesia enfrentamos hoy en diferentes conversaciones, en diferentes momentos de nuestro diario vivir. Aquí encontramos que Dios nos da una respuesta sobre la creación. Quien crea al ser humano es Dios y marca muy clara la diferencia entre la creación de Dios a la naturaleza, a los animales particularmente, y cuando Dios hace una pausa para decir, ahora hagamos al ser humano. Y a ese ser humano Dios le da una bendición diferente
de lo que había sucedido con los animales. Hay algunos aspectos de las características o atributos de Dios que le confiere al ser humano que no lo hizo con los animales. Y mencionamos la inmortalidad, por ejemplo, la espiritualidad repercutida o expresada en la inmortalidad, la intelectualidad, la creatividad, que no lo mencionamos, pero que es parte de la misma moralidad, detalles que mencionamos ya durante este estudio, esta corta reflexión. Dios le dio al ser humano ciertas características que nos hacen similares a Dios. Pero también en este texto encontramos que Dios crea a la familia, crea al hombre y crea a la mujer. Y les dice que se multipliquen. O sea que fuimos creados para poblar la tierra, para multiplicarnos. Y ese es uno de los propósitos principales por los que Dios crea al hombre y a la mujer. Y también le da al ser humano la capacidad de enseñorearse, lo cual quiere decir de administrar, de gobernar, de usar todas sus capacidades intelectuales para cuidar de la creación. Y esta es una responsabilidad, una autoridad delegada de parte de Dios al ser humano. Y estas características se las da al ser humano. Y dentro del ser humano están el hombre y están la mujer. Las mismas características que le da uno, le da al otro. Así que aquí en este texto encontramos muchas respuestas en unos cuantos versos de la Biblia para algunos de los cuestionamientos o de los temas que están en debate en la mesa mundial hoy. Así que yo te invito a que leas todo el texto en Génesis capítulo 1, capítulo 2 inclusive, para que puedas educarte mucho más y puedas estar mucho más claro, más clara sobre cuáles son los principios bíblicos en cuanto a estos temas candentes se conversan por ahí. Y desde luego, siempre que recordemos que Dios nos hizo criaturas, pero tú puedes hoy tomar la decisión de no solamente ser parte de la creación de Dios, sino también un hijo o una hija de Dios. Y para poder ser hijo o hija de Dios, lo que tienes que hacer es reconocer que Dios dio a su Hijo Jesucristo a venir a la tierra. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y vino a la tierra y murió en una cruz para justificarnos, para redimirnos, para santificarnos, para quitar el pecado original que había en nuestra vida heredado de nuestros padres, que fueron mencionados en este texto, para limpiarnos de ese pecado y que tengamos la opción de vida eterna. Porque recuerda, somos inmortales, pero es aquí en la tierra donde tomamos la decisión en dónde vamos a pasar nuestra inmortalidad. ¿La vamos a pasar con Dios o la vamos a pasar al otro lado? Que por lo que la Biblia habla, no pinta nada bonito. Hoy tú tienes la opción de decidir si quieres pasar tu inmortalidad al lado de Dios. Ahí donde estás, reconoce que Jesucristo es Dios hecho hombre y que vino a la cruz a morir por ti y por tus pecados para recibir vida eterna. Bueno, ahí te dejo con esta reflexión para que sigas pensando, sigas elaborando y puedas llegar a tomar esa decisión tan importante para tu vida. Y no lo hagas esperar mucho. Tómala lo antes posible y no necesitas a nadie más. Ahí donde estás, tú le dices, Señor, yo creo en tu sacrificio. Yo tomo hoy la decisión por fe de creer que tú te hiciste hombre en Jesús y que me perdonaste de todos mis pecados. Yo recibo ese perdón. Y bueno, síguenos acompañando en este estudio de Biblia para que sigas aprendiendo. Y si quieres aprender otros temas, entra aquí al canal y también vas a encontrar otros temas. Te recuerdo, si no lo has hecho, suscríbete en este canal, dale un like a esa campanita
para que nos ayudes a que este mensaje llegue a muchas más personas, para que juntos hagamos eso, ya que el algoritmo, cuando tú le das un like, entiende que debe de enviarlo a otras personas. Entonces muchos más van a escuchar este mensaje. Y nos vemos en el próximo estudio.